podríamos estar hablando de una persona, de un abusador, podríamos estar hablando de una persona que tiene un fetichismo, podríamos estar hablando de una persona que tiene una valía tan pobre que se siente disminuido, desvalido, de tal manera que utiliza estas formas para llegar a otras personas, ¿no? Sería muy importante para poder conversar con usted, y yo considero que la salud mental es un tema que tenemos que poner todos los días en la palestra de los medios de comunicación. Bienvenida, exitosa. Muchas gracias por la invitación. Y aquí Sí, importante el tema que tenemos que abordar. ¿Cómo lo enfoca usted en estos momentos el hecho de que una persona que aparentemente es una persona homosexual, que se viste de mujer, pero con uniforme escolar e ingresa a los baños de estas escuelas públicas? Bueno, quizás habría que indagar un poquito si realmente tiene la condición sexual que ustedes mencionan, ¿no es cierto? Porque muchas veces tratamos de elaborar un perfil por, digamos, poder adaptarnos, integrarnos o poder tener acceso, sobre todo, a poblaciones vulnerables, como es el caso que ha sucedido ahora, ¿no? No sabemos, de repente aquí lo que sería importante sería indagar un poquito más. Me imagino ya las autoridades posteriormente elaborarán un perfil de esta persona. Sin embargo, de repente aquí podríamos estar hablando de una persona, de un abusador, podríamos estar hablando de una persona que tiene un fetichismo, podríamos estar hablando de una persona que tiene una valía tan pobre que se siente disminuido, desvalido, de tal manera que utiliza estas formas para llegar a otras personas, ¿no? Y no estamos hablando de una persona inimputable, de una persona que no está consciente de lo que hace, porque según nuestros colegas allá en Junín, en Huancayo, esta persona trabaja. Se trata de una persona transgénero que trabaja, tiene un centro cosmético, tiene una labor, entonces es una persona consciente de lo que está haciendo. Por supuesto, es una persona consciente, de tal manera que esta persona pues ha elaborado toda una situación, es decir, ha conseguido el uniforme. Entiendo yo por las noticias en lo que vienen relatando ustedes, es el tema de que no solamente tiene el uniforme de este centro educativo, sino también de otros centros educativos. Entonces, es una situación que ha sido planificada, es una situación que ha sido diseñada, elaborada, pauteada para poder acceder a estos espacios. Sin embargo, la conducta que tendría esta persona, ¿hasta qué punto se podría convertir en un aspecto patológico? Si llegáramos a ese punto de la evaluación psicológica clínica. Sí, probablemente, bueno, lo que ustedes ahora relatan es algo nuevo que yo acabo de escuchar respecto a que esta persona sería una persona transgénero que tiene, que se dedica un poco a la parte estética. Sin embargo, de repente, si hacemos un poquito las investigaciones o exploramos un poquito más, definitivamente que se trata de una persona que necesita atención, por decirlo así, porque hay que tener mucho cuidado con cómo uno diagnostica cómo se refiere a la persona, porque se le puede, digamos, se puede mostrar como una persona inimputable, ¿no es cierto? Y entonces eso es lo que no queremos dañar en las investigaciones. Entonces, definitivamente sí, esta persona tiene un aspecto que necesita evaluarse, que necesita atención. Se necesitan un poquito más de elementos quizás para poder tener mayores señales o indicativos, pero es una persona de 42 años. Cuando vi esas imágenes, las fotos, etcétera, se muestra, pues yo lo veo, claro, una vez que a las personas son detenidas, son responsables, pues muestran una actitud
de aparente arrepentimiento, encorvadas, desvalidas, desprotegidas. Entonces habría que investigar un poquito en la historia de esa persona para poder encontrar realmente la raíz del problema, ¿no? Porque con estos elementos que se dicen, que se han escuchado, que se han recogido, son elementos aparentes, ¿no? Entonces, para poder tener algo más acertado, algo más cercano, que recoger un poquito más de información. Así es, yo entiendo que ustedes no pueden elaborar aún un perfil clínico porque no es su paciente y porque todavía no tenemos su información. Como lo conversaba con Pedro, nos gustaría que se haga un allanamiento en su casa para ver qué es lo que tiene. De repente tiene algún tipo de material pornográfico infantil para poder examinar un poco lo que él piensa. Quiero ir ahora por el lado de los padres. Ahorita hay una manifestación de padres y alumnos y alumnas que están preocupados porque no se ha hecho un filtro dentro del colegio. Cómo proteger a nuestros hijos, a nuestros niños de lo que viene ocurriendo fuera de casa, porque en casa los podemos tener, pero cuando van al colegio tenemos profesores que son pedófilos, tenemos auxiliares y gente que los puede dañar. ¿Cómo lo protegemos? ¿Cómo conversamos con ellos? Yo creo que sí, aquí sí esto es muy importante, es la falta de educación sexual desde temprana edad impide que los niños, niñas aprendan a identificar los riesgos a los que están expuestos. Por lo tanto, es importante que los padres de familia fomenten o desarrollen acciones donde los chicos puedan aprender a tener autocuidado, establezcan límites al momento de relacionarse con otras personas. Porque aquí es importante poner atención. Muchas veces los padres confían demasiado en el tío bueno, en el primo bueno, en el vecino bueno, y a veces dejan expuestos a los niños y niñas a este tipo de personas que lo que buscan es acercarse a su población vulnerable para sacar algún tipo de beneficio. Entonces, aquí los padres tienen que ser muy diligentes, observar muchísimo, tanto padres, madres, cuidadores, para no dejarlos solos mucho tiempo a cargo de otras personas. ¿Qué es otro factor también importante? Crear vínculos afectivos entre los menores, los hijos y los padres, o los protectores o los cuidadores, ¿no? Porque cuando hay esos vacíos emocionales, inmediatamente está el agresor que se puede acercar. Entonces hay que tener mucho cuidado de esa relación, ese vínculo que se crea, se fomenta entre los padres y los hijos. Mientras mayor sea la comunicación, pero una comunicación que sea verdaderamente asertiva, es decir, yo te estoy escuchando, para mí son importantes tus conversaciones, para mí son importantes tus necesidades, entonces dejo de lado todo, te veo a los ojos y te presto atención. Otra cosa también que es muy importante, sobre todo sucede en la adolescencia, es cuando los chicos o chicas suelen decir, bueno, esto le sucede a mi amiga, mamá, te cuento tal cosa. Cuando de repente se aborda por este lado, uno como padre tiene que utilizar un lenguaje sumamente sencillo, sin juzgar, validar las emociones de los hijos, porque a veces cuando los hijos se sienten tristes, muchas veces los padres, ya va a pasar, no hagas drama, ya compórtate. Entonces, cuando uno deja de validar las emociones, entonces yo me siento como adolescente, como niña, me siento desprotegida, después de haber acudido donde la persona que espero que me dé atención, que me dé amor, que me dé cuidado, entonces voy a buscar por otro lado lo que mi madre o mi padre no me dio en ese momento. Entonces, es importante desarrollar también las habilidades sociales, la autoestima, fortalecer la autoestima. Y fortalecer la autoestima no es solamente quiérete y valórate, sino comienza con construir una identidad que me permita tener seguridad de yo valgo, soy inteligente, soy importante, soy una persona muy capaz. Entonces, cuando uno repite estas frases, cuando uno fomenta un diálogo de armonía y de respeto, eso es lo que va creando verdadera autoestima. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, licenciada Sol Valverde, por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa de este importante tema, que además ha generado un consejo para los padres de familia para poder enseñar a los hijos a identificar esos riesgos en los patrones de conducta de ciertos
pervertidos.